Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Hola, aló. ¿Hay alguien por ahí? 1, 2, 3, probando. Se escucha, se escucha. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Francisco? Aló. Miguel también ya anda por acá. ¿Qué onda? Bien también, qué bueno verlos. Bueno, no verlos, pero qué bueno que estén. ¿Qué onda, Celia? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Ivo? Miguel, Ivo, somos un buen. Está bien. Pues bueno, ¿les parece si damos unos minutitos? Nada más a darle chance a los que hacen falta, que me escribieron uno que otro. Y pues bueno, ya empezamos la plática mientras. Este, Vamos viendo qué show con el tema de hoy. Yelandi, un besote, mi niña. ¿Qué onda, Rick? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me disculparán la flojera, pero es bastante. Ha sido un fin de semana algo largo, con las mismas 48 horas que el anterior, pero que se han sentido como si fueran 120. MacDill había dicho que iba a venir, que de hecho él fue el que puso el tema. Entonces, quién sabe qué está haciendo el cabrón. No me duermo, prometo no dormirme. Todavía tenemos mucho que platicar el día de hoy. ¿Cuál barra? Pues ya sé, alguien avísele y dígale que lo estamos esperando. Maestra, ¿cómo está? Qué gusto verla. Un beso enorme. Muchísimo tiempo de no saber de usted. Y siempre un gusto, además. No, no se rompió. ¿Por qué? No que yo sepa. No, ahí está. Está bien. Ale también dijo que iba a venir, esta Alejandra, y ya no supe si se vino o no. Sé que está conectada, pero no sé si está aquí con nosotros. Ah, gracias. A los dos. Déjenme le escribo a Ale. A ver si se conecta. Disculparán la fantástica música que tengo de fondo. No sé si se alcanza a escuchar, pero tengo mamás luchonas, Luchas Villas, Vicentas Fernández y demás aquí al lado cantando música de Valentín Elizalde y Ana Gabriel y ya saben. Blanca, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Magdiel? ¿Cómo estás? Qué bueno. Bueno, creo que ahora sí ya estamos todos.
Este, qué bueno que nos escucha. Bien, pues por ahí dentro de los temas que habíamos platicado la vez pasada, vamos a soltar un poquito más la conversación también, porque el primer video fue como muy serio y la verdad es que a mí este tipo de pláticas no me gustan serias. Compartan el video una vez lo terminemos o ahorita, como ustedes quieran, si creen que de lo que vayamos a hablar le va a servir a alguien, ¿sale? Dentro de todos los temas hubo dos. Uno fue el perdón y el otro fue sobre la duración de las relaciones. Antes que nada, y para poder ser claros, que poca madre, son dos temas de los cuales no estoy como en el mejor de los momentos para poder hablar, ni como para poder explicar, pero lo voy a intentar, ¿sale? Lo voy a intentar, vamos a ver qué tal nos queda. No voy a tocar el del perdón porque no estoy en mood de andar perdonando gente, ni que hablemos de la paz y el amor en el mundo. Ahorita estoy en mood de versión apocalíptica. Entonces, lo que vamos a hacer es sí, vamos a hablar de la duración de las relaciones, porque ese es un tema moderno y además no solo es modernamente importante, porque es algo que se está dejando y es algo que no estamos enseñando el día de hoy, ¿no? Entonces, Magdiel, tú me preguntaste en algún momento dentro de la plática y la conversación, y ya dando inicio para que sigan escribiendo porque los puedo ir leyendo, entonces puedo ir contestando lo que salga, sobre qué es lo que hace a una relación larga o no, ¿sí? ¿Por qué una relación es larga? ¿Por qué una relación no es larga? En resumen, son las circunstancias, ¿sale? Entonces, fin de la clase. Gracias a todos por participar, por venir, por su tiempo. Buenas noches. Seguimos en contacto, ¿sabes? En realidad, antes que cualquier otra cosa, vamos definiendo relación. La relación es aquello que une dos puntos. Es la línea que se junta entre el punto A y el punto B. Esa relación que existe entre las dos cosas, ese punto de unión, que de hecho esa es la palabra que estoy buscando, ese punto de unión entre el A y el B es lo que nosotros llamamos una relación. Existen muchísimos tipos de relaciones, desde lo macro hasta lo micro. Cuando hablamos del macro, hablamos de que todos nosotros estamos relacionados con todo lo que nos rodea, con nuestro ambiente, con la naturaleza, con el universo. Somos parte de, y a su vez somos y ellos son parte de nosotros. Hay una frase muy bonita que dice: el universo se extiende por siempre en nosotros y por siempre sin nosotros, ¿no? Entonces somos parte del universo, nosotros tomamos un papel primordial, en especial de nuestro universo, de nuestra realidad, y viceversa. Entonces esa es la parte macro, ¿no? Eso si nos vamos a lo holístico, nos fumamos un churro bien cañón y hablamos de que todo tiene relación con todo, ¿sale? Y de ahí tenemos que bajar un poquito más y hablar de relaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, si nos concentramos en la parte humana, hablamos de una sociedad, tanto de su sistema político, de su sistema ético. De ahí nos podemos bajar a una célula más pequeña, que es la familia. Nos podemos bajar a una célula todavía más pequeña, que en este caso es la que nos trae a todos aquí el día de hoy, aunque muchos no sabían de qué carajos íbamos a hablar, que son las relaciones entre las personas, entre individuos, entre totales, entre estos universos totales, pero como individuos, que es otro ser humano y nosotros. Cuando nosotros hablamos de relaciones humanas, se vuelve un poquito complicado porque los seres humanos somos per se complejos, somos bien pinche complicados, somos bien difíciles. Nos componen un montón de factores: el cielo, el sol, el mar, la luna, las estrellas, principalmente las hormonas, los traumas, la educación, la actitud del día, el café de la mañana, como los 2 litros de whisky que ya llevo el día de hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos factores influyen en nosotros como personas y nos van maleando, nos van volviendo versiones diferentes de nosotros. Ahora, los seres humanos somos mutantes constantemente, y no me refiero a X-Men para aquellos que vayan a hacer la pésima broma. Me refiero a que somos cambiantes. El día de hoy somos una persona, el día de mañana quién sabe quién seamos.
El día de pasado, mañana podemos ser una tercera persona completamente diferente. Los seres humanos vamos cambiando conforme el tiempo. Ese hecho hace que nosotros tuviéramos una versión de nosotros hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años. Era parte de lo que nos hacía ser nosotros en aquel entonces, y esa historia es lo que nos ha venido trayendo a ser lo que somos hoy. Las cosas que creemos, en las que no creemos, ¿por qué las creemos? ¿Por qué sí y por qué no? Ahorita que dices, Miguel, que no somos complicados, vamos cambiando la palabra complicados si les causa ruido, y lo voy a reemplazar por complejos. Los seres humanos somos muy complejos, tenemos demasiados elementos encima, somos una composición de demasiadas cosas y nos componemos de dos maneras. Esto es muy simple, ¿sale? No me voy a meter con nombres de filósofos, teorías ni nada de eso. O sea, vámonos platicando de manera normal. Es más bien las composiciones que vienen de fuera, de todos estos estímulos del mundo exterior y del mundo interior que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros como individuos. Y eso no es fácil, ¿sale? Esos son demasiados elementos, es mucho. Ahora, si a eso nosotros le sumamos que parte de nuestra naturaleza es no estar solos, porque los seres humanos no estamos diseñados para estar solos. Tenemos que llevar toda esa masa de existencia, todo ese compendio de lo que somos, que se oye muy bonito, toda esa masa gigante de chingaderas y pedos que traemos todo el tiempo, y tenemos que llevar y hacer que a alguien más le guste, se vuelve bien complicado. Las relaciones humanas se basan en generar estos vínculos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque de ellos nos alimentamos. Los seres humanos reconocemos quién y qué somos en base a los demás. El punto de comparativa, el punto de diferencia, eso es lo que nos hace saber quiénes somos en la mayoría de los aspectos. Cuando nosotros vemos a alguien más, podemos reconocer alguna parte de nosotros, podemos reconocer algo que nos compone. Si alguien es diferente físicamente, no voy a discriminar a los gordos, pero por ejemplo, cuando alguien me ve y dice, ese güey es gordo, por ejemplo, o es delgado, nos ayuda a tener un punto de comparativa. Las relaciones con otros seres humanos son importantes. Las relaciones no solo se llevan en el convivio, ¿no? Se llevan en una parte de conformación, de creación de uno mismo. El efecto espejo, para los que no están poniendo atención al chat, Magdiel lo preguntó, el efecto espejo no se trata de ver tu reflejo en otro. Se trata de ver todo aquello y reconocer a través de otro quién eres tú. Un gran error de ese tipo de corrientes es que nosotros pensamos que aquello que te choca, te checa, ¿no? La típica frasecita castrante que a todos nos han dicho cuando alguien nos cae en la punta del hígado y decimos, ¡ah, qué maldito estúpido! Y entonces llega y nos dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, no va por ahí. No es que lo que te choca, te checa. Es que lo que te choca lo reconoces y te ayuda a entenderlo. Y lo ves en otros y entonces te cae el 20. Los seres humanos tenemos los ojos hacia afuera. Entonces vemos el mundo hacia afuera. Si tuviéramos los ojos hacia adentro, pudiéramos observarnos de una forma diferente, pero no los tenemos. Entonces, pelation process. Lo que sigue o lo que viene es generar esa unión entre lo que nosotros somos como individuos con otro individuo. Y no solo con uno, sino con otro grupo de individuos. Con la familia, con las personas con las que trabajas, con las personas con las que te desarrollas, con los que estudias, etcétera, ¿no? Esas relaciones tienen fundamentos y sobre todo tienen una necesidad. Son una necedad, porque además nos aferramos a tenerlas, y son una necesidad, las dos cosas. Entonces, ¿qué hace que una relación sea larga o no lo sea? Estoy un poco sensible en el tema, entonces me voy a aventar como el speech. Alguien tráigame las galletas de animalitos, por favor, para irme cortando las venas de manera tierna. Tiene que ver con los fundamentos. Las relaciones humanas necesitan, al igual que los seres humanos, fundamentos. ¿Qué fundamenta una relación? ¿Cuáles son las bases de una relación?
son lo que determinan si una relación va a ser prolongada o no. Ahora, es ridículo y creo que se queda corto decir que una relación se puede dividir en larga o corta, ¿sale? No, realmente no. Vamos cambiando ese switch y vamos diciendo realmente cuando una relación es significativa o no. Porque tú puedes conocer a una persona que dura 2 días, 3 días en tu vida, que llega y de repente como explosión atómica, desmadra todo, te hace un revuelo, y la presencia de esa persona y su significado es permanente, afecta de una manera eco hacia adelante, y eso es algo que no puedes evitar, ¿sale? Entonces no es una relación larga en realidad, porque es una persona que conociste un pequeño lapso de tiempo, pero es una relación significativa porque tuvo un gran impacto en ti. Y además esa relación no necesariamente se pierde cuando una persona deja de estar a tu lado, ¿sale? Cuando una persona está o no físicamente, no necesariamente tiene que ver con que esa relación exista o no. Hay muchos seres queridos que tenemos, a veces normalmente es familia, pero puede haber sus debidos casos excepcionales, donde son personas, por ejemplo, que por algún motivo desgraciadamente fallecen. Entonces esa persona físicamente ya no está con nosotros, sin embargo, el impacto que tuvo con nosotros y su relación con nosotros es muy profunda y va a durar a lo largo de nuestra vida. Esa es una relación significativa, esa es una relación que tiene eco, ¿no? Que genera cambios, que genera un cambio en nosotros y que se vuelven formativas y transformantes, tanto en nosotros como en alguien más, ¿no? Exacto, Miguel. O sea, son personas que llegan un momento y estallan, ¿no? Generan algo, son el switch. Y prenden y van generando todo ese movimiento. No solo se trata de otras vidas, hablemos de esta. Prefiero no enfocarme hacia futuro, porque al final el único momento que realmente tenemos para vivir y del cual nos tenemos que preocupar es el del hoy. Mañana no importa, pasado mañana tampoco, ¿sale? Pensar a futuro es para cuestión de planear, para poder soñar, pero realmente no para ver hacia allá. Entonces nos vamos a quedar con el de tu vida presente, ¿ok? Entonces, esas relaciones se transforman en significativas o insignificantes dependiendo a la situación y a los fundamentos. La cantidad de tiempo que duren va a determinar en base a las circunstancias, ¿sale? Todos sabemos que todo es circunstancial. Yo soy circunstancialista. Yo soy de los que cree que las cosas pasan por algo, efectivamente, por un proceso lógico, es algo que podemos analizar. Pero además son variables, o sea, puede ser un montón de factores. Las relaciones sentimentales, que yo creo que es como el punto principal y algo que a muchas personas les afecta, o que a muchos de nosotros nos impacta de muchas maneras, es esas relaciones sentimentales o personales que generamos van basadas en fundamentos. Tanto nuestras relaciones con la familia como las relaciones psicoemocionales, psicosexuales, etcétera, etcétera, tienen que ver con ese fundamento. ¿Cuáles son las reglas y cuál es la estipulación de las cosas? Voy a poner un ejemplo un poco más abrupto, que igual nos abre más temas hacia adelante, pero que creo que nos va a ayudar a proyectar, ¿no? Y en efecto, las más intensas, porque tienden a ser situaciones muy significativas. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, vamos a hablar de aspectos más íntimos, vamos a hablar de un aspecto sexual, ¿no? Cuando un monógamo conoce a una polígama, esas relaciones están condenadas o están condicionadas a cierto tipo de desarrollos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de ambas personas. Si dura mucho o no, va a depender de los fundamentos de la relación. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros somos personas que tienen principios fundamentales éticos, la honestidad, el ser directo, el ser concreto, el ser equitativo, el ser, ¿no?
generan fundamentos. Cuando tú tienes una relación con una persona, cuando tú llegas y platicas con tu jefe, cuando estableces una relación de confianza, por ejemplo, con tu jefe, cuando estableces una relación abierta con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, esos fundamentos son los que van a determinar si la relación va a durar mucho tiempo o no. Y la intensidad de esos elementos va a marcar si es significativa o insignificante. ¿Sale? Que ahí vamos a agregar también el decir, pues es algo insignificante. Estoy leyendo sus comentarios. Preguntan que si con ese tipo de relaciones que generan ese tipo de impacto uno tiene que estar con ellas. No. En realidad no es un obligatorio. Las relaciones tienen esa facilidad y ese movimiento. Una relación debe de durar el tiempo que sea significativa. Cuando nosotros tenemos una relación insignificante se vuelve una carga, tanto para otras personas como para nosotros, porque tenemos que ir generando y mutando cosas que no están en nuestra naturaleza. Cuando uno establece una relación de confianza y en fundamentos, por ejemplo, es fácil. Cuando uno se presenta como uno es con alguien más, y esa es tu carta de presentación, esa es tu primera aproximación, y tú le dices, mira, mucho gusto, no sé, voy a poner un ejemplo muy drástico, pero llego yo platicando, para los que me conocen quizás van a ver que sí es claro, y me dicen, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, y empieza la conversación, y de las primeras cosas que empiezo a decir es, pues fíjate que sí, soy ridículamente directo, soy ridículamente mamón, soy payaso, soy extrovertido, etcétera, 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 ¿no? Ese tipo de cosas son tus cartas de presentación. Esa es tu primer fundamento. Esa es tu carta donde tú vas a llegar y vas a decirle, esto es lo que soy yo, y al día de hoy, que eso es algo que tenemos que tener presente, al día de hoy, esto es lo que yo soy. Los demás van a aceptar o no ese contrato, y van a aceptar o no el entablar o no una relación, depende a sus fundamentos, a sus perspectivas y a sus necesidades de vida. En base a eso se va a determinar si la relación va a ser larga o no. Porque hay personas que cuando me escuchan hablar, por ejemplo, cuando estoy dando clases o cuando estoy en el trabajo, cuando platico de este tipo de cosas y se transforman en conversaciones de alto impacto porque es mi manera natural de ser, les causa ruido, ¿no? Entonces agarran y dicen, no, gracias, no me gusta tu modo, no me gusta tu manera. Entonces, de alguna forma, entablamos una relación, pues vamos a decirle a distancia y de respeto, que por respeto es, me vale madres, tú en tu lado, yo en el mío, y mientras no nos estemos chingando estamos bien, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones se fundamentan así. Esa es la estructura, y eso se va con todo. Hay relaciones que cuestan un poco más de trabajo estructurar, como por ejemplo las familiares, porque a final de cuentas nosotros nos vamos desarrollando con personas que ya están de alguna manera muchísimo más desarrolladas que nosotros. Pero en cuanto a las cuestiones de pareja, en cuanto a las cuestiones de amistad, se va a determinar o va a funcionar en base a esos fundamentos. Por eso las amistades duran poco o no, o hay amistades que duran toda la vida y más allá de toda la vida, porque tienen fundamentos diferentes. Vamos a ver, tiene que ser como con respecto a las necesidades de cada persona, o no tendría que satisfacer tus necesidades. Las relaciones no se basan en necesidad, se basan en circunstancias. Pueden generarse en base a necesidades, sí. Pueden generarse en base a situaciones de momento, sí, porque a final de cuentas, por ejemplo, una relación sentimental con alguien, una relación amorosa, es una necesidad. Los seres humanos requerimos de afecto y normalmente lo buscamos. Es algo de que no podemos vivir sin. Entonces estamos en esa búsqueda constante, y al llegar a esa búsqueda es una necesidad, pero no lo puedes manejar o no lo puedes encasillar en decir que estás con alguien por necesidad, porque realmente no es así. Depende a cómo fundamentes tú tu relación con ellos, ¿sí? O sea, ese es el pequeño truco. ¿Es una necesidad inherente? Sí. ¿Se transforma en una necesidad enfermiza? No. Se transforma en una necesidad congeniada, en una necesidad competitiva entre dos personas, y por competitiva no me refiero a una carrera, me refiero a que compete, es decir, tiene que ver con la creación de una relación y de un mutuo acuerdo. ¿Sale? No sé si eso aclara la pregunta.
Es correcto, Magdiel, la fórmula es correcta. Sería, las relaciones son igual a las circunstancias, y lo voy a desglosar. Son igual a las circunstancias, ¿por qué? Porque tiene que ver nuestras circunstancias de vida, cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos, cuál es nuestra ideología, cuál es nuestra forma de ver la vida en el momento en el que llegan. Más el tejido de los fundamentos, sí, porque eso tiene que ver en tu presentación. Cuando eres una persona, por ejemplo, que no tiene la capacidad de ser auténtica, tu carta de presentación tiene muchos entrelineados que seguramente van a dañar tus relaciones con otros. Eso es bien importante. Entonces, a eso, más la personalidad de ambos, va a generar un impacto. O sea, el impacto no lo pondría yo ahí como una suma, lo pondría como una consecuencia. Y tu aceptación de tiene mucho que ver porque es parte de tu fundamento. O sea, eso lo puedes sumar a los fundamentos porque va ahí, y ahí es donde debe de estar, ¿no? Una relación en base a su fundamento, que es si tú estás dispuesto a aceptar el trato o no, vale. Si llega alguien y te dice, hola, ¿qué onda? Mucho gusto, soy un pinche asesino serial, ¿quieres ser mi amigo? Y tú dices, pues sí, órale, ¿sale? O sea, tú estás aceptando esa relación y debes de tener en cuenta lo que implica. O por lo menos debes de tener el panorama de qué es lo que quieres hacer o cómo lo quieres hacer. ¿Crees que exista algún factor físico o vibracional o de algún tipo de conexión que haga que unas relaciones sean más fuertes unas que otras? Más que vibración, yo creo que tiene mucho que ver con el momento exacto en el que llegan. A final de cuentas, la vida es un lanzamiento constante de petardos. A veces le atinan. A veces llega la persona ideal en el momento ideal y se genera algo. A veces llega la persona idealmente errónea en el peor momento y se genera algo. No necesariamente tiene que ver o con una cuestión de vibración, tiene que ver con tu estado, porque tú estás llamando a las personas. Cuando tú estás triste, por ejemplo, una persona depresiva, está de la vida no tiene sentido y entonces muramos todos, obviamente va a atraer y va a generar contratos con personas que encajen con esa carta de presentación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si tú eso que tienes es un estado, es algo que solo es un momento, y después a los 3 días sales y resurges como el ave fénix con cola de pavo real, para ponerlo medio gay el asunto, y dices, chin, o sea, ya, yo puedo, yo tengo, yo hago. El contrato que tú tenías con esa persona, la relación que tú fomentaste con esa persona se puede ver cuarteada, porque lo que tú presentaste es muy diferente a quién eres. Entonces ahí puede haber diferencias. Eso es lo que va a ir determinando una relación. Ahora, la relación va a pasar por diferentes estados. Si las dos personas van generando y van creando, van adaptándose, van creciendo y van desarrollando esa relación y la van madurando juntos, los dos van haciendo el rompecabezas para poder ir mutando acorde el uno con el otro. Se sientan, platican, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Oye, fíjate que el día de hoy pienso diferente. Hoy leí esto, me hizo ver las cosas de un modo diferente. Hoy entendí esto, me hizo sentir las cosas de una forma diferente. Y las demás personas pueden irse adaptando. Cuando las relaciones se rompen es cuando nosotros rompemos el contrato y cuando cambiamos de golpe las cosas sin dar oportunidades a mayores movimientos. Eso genera un caos. Y cuando eso sucede, entonces hay dolor, sobre todo en las relaciones sentimentales. ¿Sale? Que no me voy a meter mucho en el tema, lo siento, no estoy de ese modo. Víctima, victimario. Lo que hace que un asesino serial se encuentre con una víctima específica y no la que estaba a 10 metros. Bueno, si somos honestos, todo el mundo es una potencial víctima para un asesino serial, ¿no? Entonces, eso está padre. Eso es por un patrón de búsqueda. Una persona que tiene un patrón psicológico, que ya tiene un determinado patrón y que además ya sufre de un tipo de trastorno, como puede ser, por ejemplo, el de un asesino serial, ya obedecen una cuadratura, ya buscan a alguien que encaje exactamente con ese tipo de cosas. Los seres humanos somos seres de patrones. Entonces buscamos aquello que nos resulta familiar, aquello que nos resulta conocido, o aquello con lo que nos sentimos más a gusto, y observen, y voy a subrayar esa parte, que nos resulte más a gusto aun cuando nos cause dolor.
Eso sucede mucho en las relaciones emocionales. Algo que escuchan y hemos escuchado todos 20,000 veces y me encanta cuando tengo la oportunidad de llegar con una chava, y sobre todo porque son las mujeres las que más lo hacen. Los hombres realmente no somos tan expresivos con eso, pero las mujeres sí. Cuando tocan el tema y dicen, es que todos son iguales, dices, pues no, babosa, es que tú los buscas todos iguales, o sea, tú agarras el mismo modelito parejo. ¿Por qué? Porque es el patrón que te identifica y es el patrón que te gusta, es el patrón al que estás acostumbrado y con el que sabes manejar. Entonces, eso lo transforma en un problema, ¿no? Pero es lo que nos gusta. De alguna manera estamos acostumbrados a estar chingue con nosotros mismos y decir, es que otra vez me volvió a pasar. Pues sí, güey, porque si haces la misma cosa 10, 15, 20, 30 veces y buscas a las personas que tengan el mismo patrón, que midan lo mismo, que tengan el mismo color de ojos, que hablen igual, etcétera, etcétera, dices, no, bueno, pues ¿qué esperabas? O sea, tienes el mismo modelo de personas pero y el mismo patrón y quieres un resultado diferente. Pues ¿de dónde la viste? ¿No? O sea, si combinas los mismos ingredientes siempre vas a obtener la misma receta. Bueno, en lo que ustedes están peleando por el chat, eh, esos patrones o esa estructura sí tiene que ver con la búsqueda de una relación y con el establecimiento de la relación con otro ser humano. Sí tiene que ver con cómo interactuamos entre nosotros. Hegel tiene un análisis muy bueno para aquellos que conozcan del tema, que se llama el amo y el esclavo, que es la relación no solo histórica de la humanidad, sino habla de la relación que existe entre aquel que busca ser servido y aquel que sirve, de lo que se acostumbra al soberano, de recibir la atención del sirviente y de cómo el sirviente tiene que generar esa relación con el amo porque se vuelve una necesidad, se vuelve una enfermedad de libertad, porque realmente es una cuestión de libertades. En eso, por ejemplo, son relaciones donde todos nosotros siempre va a haber algún pequeño factor que modifique el nivel de intensidad de uno o de otro o de los dos, y eso tiene o impacta directamente respecto a quién toma qué papel. Y eso también es un patrón. Hay personas que, por ejemplo, cuando dos víctimas se encuentran, pues no pueden generar una relación porque los dos es como de, es que yo necesito a alguien que me diga cómo vivir, y luego llega otro, es que yo tampoco sé cómo vivir y tampoco necesito a alguien que me diga cómo, y entonces pues están jodidos los dos porque tienen que esperar a un tercero o a un cuarto o a un quinto o a quien sea que les diga, no, a ver, los dos están babosos, la forma de vivir y la forma de hacer las cosas es así, ¿no? Entonces es cuando se generan las dependencias, es cuando se genera la relación de necesito de ti porque yo no tengo la capacidad de desarrollar bla, 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 ¿no? O dos esclavos, por ejemplo, Gus. Que por cierto, ¿qué onda, Gus? ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué bueno verte. Dos amos, pues imagínate cómo sería dos amos. O sea, esto es lo que se tiene que hacer y llega el otro y esto es lo que se tiene que hacer. Y cuando eso sucede, pues entonces va a haber un conflicto y alguien tiene que ceder. Y eso se da en un estado de pelea en búsqueda de la vida y de la razón y de los egos. Entonces, cuando dos amos se encuentran, seguro hay pedo. Eso es seguro, va a haber conflicto. Porque alguno de los dos va a tener que presionar lo suficiente para que el otro ceda. Eso es un choque de personalidades potentes. Entonces, no es tan fácil que termine. ¿Se pueden intercambiar? Sí, sí se pueden intercambiar porque tiene que ver con la interacción entre los dos. Si uno decide que para poder llevar la fiesta en paz es mejor bajar esa estructura, lo hace. Si no, adelante. El punto es que si eso está en los fundamentos, es correcto y es una relación sana y funciona bien porque los dos están de acuerdo en las cosas y en las decisiones que están tomando. Y los dos están procurando ser, una, empáticos, dos, complementativos y tres, apoyados el uno en la razón del otro. Cuando eso no sucede así, entonces hay un conflicto que seguramente va a llevar a que la relación tenga pues sus asegúnes, sus irritantes, sus limones y sus chamoyes, ¿no? Ah, pues mira, te va a tocar escuchar un sermón mientras trabajas. ¿Sale? Entonces, no sé si eso se entiende, no sé si eso está claro para todos.
en el sentido de las relaciones. ¿Qué hace que una relación dure mucho o no? Los fundamentos y la comunicación, la claridad y la honestidad que exista entre los dos. Y el impacto y la naturalidad de los dos va a definir si va a ser algo significativo o insignificante. Voy a subirle un nivel a la cuestión conciencia. Todos podemos transformar en significante todas las relaciones. Depende a cuánto deseemos nosotros obtener de los demás. Eso es algo pensado, eso es algo consciente, eso es algo que nosotros tenemos que decidir. No es algo que suceda por inmediato, es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión de que toda persona que llegue a nuestra vida, nosotros podemos obtener algo significativo. No estoy hablando de importante, porque a veces el aprender que, no sé, los ratones y los caballos no pueden vomitar o los tiburones no pueden nadar hacia atrás, pues no te hace un erudito, ¿no? O sea, no te hace una mejor persona. Pero el proceso que te llevó a obtener ese conocimiento lo puedes desarrollar como algo significativo. Esa convivencia con la persona, ese sentido con el ser humano, ese estado y esa comunión los unos con los otros, ¿no? Entonces, así es como la mayoría de las relaciones a este nivel o en esta primera plática es como se ve el panorama, ¿no? O de lo que estamos tratando. No sé si tienen dudas, hasta ahí me voy a detener unos minutitos nada más para ver que todo esté trabajando de la manera correcta y si todo les queda claro. ¿Por qué las relaciones se dan más allá de esta vida? No me consta. Mi respuesta concreta y directa es no me consta. A lo que nuestra conciencia llegue a esta vida. Sigo creyendo que una de las grandes pirámides y uno de los pilares principales en los que nos tenemos que concentrar es en esta. ¿Sale? Esta vida es importante, la más importante porque es la que tienes. Y vamos trabajando en entender que las relaciones que fomentes tienen que ser significativas o importantes, o tienen que ser por lo menos sensibles, empáticas, a lo largo de este pedazo de historia. ¿Sale? Eso sí creo que debemos como de ponerlo claro. No es haciendo al lado la pregunta, tampoco, pero no me quiero meter en los temas holísticos de hablar de vidas futuras, no, concentrémonos en el aquí y en el ahora, porque el aquí y el ahora es lo único que va a determinar el futuro tanto de los que tienen pulso como de los que van a tener pulso. Entonces, enfoquémonos en eso. ¿Por qué alguien puede amar al victimario? Pues mira, por respuesta sencilla, mi primera expresión es por pendejo, ¿no? O por pendeja, no sé, qué sea. O las dos cosas, o un híbrido, no sé, puede ser quimera. Se da por necesidad y además se transforma en necedad. Hay personas que tienen vacíos. Las relaciones nos ayudan a tapar huecos que nosotros tenemos. Nosotros como seres humanos, como existencias totales, estamos huecos. Eso es algo que debemos de tener también siempre presente a la hora de las relaciones. Los seres humanos utilizamos a otros seres humanos para podernos ir construyendo y para podernos ir creando. Y cuando tú vas construyendo, creas hacia afuera, ¿sale? O sea, tú pones una pieza y luego pones otra y luego pones otra y luego pones otra. Y todo lo que hay de esas piezas hacia afuera es vacío. Es completamente vaciedad. Y eso se transforma en necesidades. Eso es la conciencia, ese es el conocimiento. Entonces, hay personas que en esas construcciones generan patrones donde entre pieza y pieza puede quedar un hueco, puede quedar un hoyo, porque no estuvo bien desarrollado o bien entendido o bien pasado al nivel de la conciencia la información, y eso genera un patrón. Y ese patrón puede hacer que alguien necesite, a pesar de ser maltratado, de ser mancillado, de ser filipendiado y entre otros tipos de palabras complicadas, que sea una satisfacción porque por lo menos recibe o tiene la idea o la creencia de que lo que está recibiendo es lo que necesita o es lo que merece incluso, ¿sale? Y eso ya requiere de otros patrones. O sea, ya estamos hablando de trastornos un poco más complejos y ya de estados
psicológicos necesarios para ver en cada uno de los casos qué, cuándo, cómo, el qué, el por qué y el para qué de cada uno. A ver, entonces, ¿qué pasa en las personas hablando a un nivel sexual cuando no se genera impacto y en todo lo demás sí? Échame una mano a desglosar un poquito más la pregunta porque se me está escapando lo que quieres preguntarme y la verdad es que no quiero contestarte una tontería. Entonces, ayúdame con un ejemplo concreto y si no te animas a ponerlo porque es algo medio heavy o lo que sea, mándamelo por inbox y ahorita lo reviso, pero no, la verdad es que no entiendo la pregunta. Me está costando un poquito de trabajo. Mientras tanto, entonces, estas son de las cosas que más nos cuesta como personas, el generar ese tipo de relaciones. ¿Considerarías necesario primeramente entender tu propio cúmulo de cosas? Es decir, entenderlo y aceptarlo como es, sobre todo quererlo antes de entablar una relación con alguien más. No. No, porque las relaciones con otras personas te van a ayudar a entrar en ese proceso. Una de las cosas que, por ejemplo, se vuelve muy difícil es, a todos nos han roto el corazón más de una vez, ¿no? Algo bonito de la vida es que nadie sale virgen de ella porque nos viola a todos en algún punto del camino. Cuando eso sucede, ese tipo de casos nos ayudan a conocernos y nos ayudan a entendernos y a transformarnos. No podemos dejar de entablar relaciones por desconocimiento. Tú tienes que ir tomando las decisiones en base a los elementos que los demás te van pasando. A veces es bueno, a veces es positivo, a veces nos ayudan a crecer, pero la mayoría de las cosas que nos impulsan hacia adelante son cosas que nos lastiman. No es tan fácil que alguien entienda con una caricia. Suena feo, pero es cierto. Es muy difícil que alguien entienda con el beso, con el abrazo, con el apoyo. Normalmente se entiende hasta que se pierde. Y en el momento en que existe ese hueco, nosotros podemos desarrollar y decir, si yo hubiera hecho y generar un autoanálisis. Muy pocas personas, si no es que conozco, de hecho no conozco ninguna, en general, desde el momento en que hayan nacido se hayan sentado a meditar sobre su propia existencia y cómo se relaciona esa existencia con los demás. Entonces, no necesariamente tienes que conocerte perfectamente, porque además no te puedes conocer perfectamente sin importar cuánto tiempo pase, que era lo que les comentaba yo al principio. Quien eres hoy, eres una persona completamente diferente a quien eras hace 5 años o el mes pasado. Y entonces no te puedes conocer perfectamente porque quizás dentro de 2, 6, 10 o 15 años vas a ser una persona diferente. Entonces te conocías antes, pero no te puedes conocer hacia futuro porque tú te tienes que crear, tú te tienes que formar como individuo. Entonces no puedes negar esa relación, ¿sale? No puedes decir, no estoy listo para tener una relación. Nunca se está listo para tener una relación de la misma manera que nunca se está listo para terminarla o para pasar por los procesos que ellas tienen. Cada una es diferente, cada una ofrece un reto, cada una tiene sus lobos y sus tigres y sus bosques y sus océanos y debemos de tener eso presente. No hay manera de entrar preparados con casco, lanza, armadura y condón a la pelea y decir la voy a librar y no pasa nada. No sucede. Siempre existe en todos los niveles, no solo en las relaciones emocionales, cuestiones de pareja, sino también en las cuestiones laborales, familiares y sus asegúnes, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. No sé si eso sí queda claro, porque creo que sí es un punto importante. De hecho, haces muy buenas preguntas, me gusta eso. No porque las otras preguntas no lo hayan estado, pero esta estuvo mejor. Va, check. ¿No? Los demás no sé si hasta ahí tengamos algún... Ya, empatía sexual. Hablamos de que puede existir una relación donde nos llevamos bien con alguien, ¿no? Es alguien que queremos mucho y que, bueno, somos felices cuando estamos con ellos, pero en el momento en que se quitan la ropa, algo se apaga, ¿no? Sí puede suceder
y puede suceder por una enorme cantidad de patrones. Existen diferentes tipos de relaciones ya cuando hablamos de la parte interior. Tu relación con tu gusto y cómo tus gustos forman o generan una relación. Hay muchas personas que puedes estar feliz al estar al lado de ellas, pero no necesariamente sexualmente tiene que existir esa misma relación, esa misma dinámica, ¿no? Entonces, cuando algo así existe es porque alguno de los elementos que compone esa parte de la relación está fallando, no se está generando de la manera correcta, o simplemente está tapando un hueco más grande, ¿no? Y eso es algo que ya se tendría que ver como con un caso específico y ya directo para poder apuntar y decir, mira, en esta situación se trata de todo esto, pero puede darse, sí puede darse, no es normal. Claro que no, es perfectamente normal, sucede, todos nosotros lo hacemos. No vas por la vida o por la calle viendo a las personas y yéndote directamente a lo sexual, según yo. O bueno, debería. Olviden con los medio minuto anterior y continuamos con la plática, ¿sale? Estamos en la parte de preguntas. Pregunten. Porque si no, le voy dando cierre a todo esto. Las caritas felices. Pero todos entendieron, ¿verdad, mendigos? Está bien. Me da gusto. Ok, entonces, pues bueno, si ya no hay más dudas sobre el tema o comentarios, vamos llevándolo al cierre. Al final, ese tipo de cosas o esos son como los pasos para una relación. Vamos bajándolo todo a un concreto. Existen los fundamentos de una relación, los cuales pasan a través de ustedes y que es la conformación de ustedes como individuos y todos los elementos. Pues se me cortó la inspiración porque ya hay más preguntas. Los patrones siempre están incluidos, se puede dar por algo aleatorio. Depende a qué aspecto, porque al final tú eres la creación de un grupo de elementos. Tu mente está compuesta por un grupo de patrones, está compuesta por un grupo de ideas y de ideologías al momento. Entonces no puedo decirte que no, pues es decir, se puede dar de una manera aleatoria, no necesariamente, pero siempre obedece en el patrón al que tienes presente. Puede existir algún elemento que detone algo diferente, pero por diferente va a seguir siendo algo aceptable por tus patrones. No puede ser tan completamente antónimo de quién eres y cómo eres. Entonces, sí tiene que obedecer a los patrones en el 99.9% de los casos. El otro 1% lo estoy dejando porque pues la lógica de las probabilidades ahí lo pone, pero en realidad sí tiene que ser en base a tus patrones. No por eso debemos entender que las relaciones siempre van a estar condenadas a un aspecto negativo de nuestras necesidades. Significa que depende a tu nivel de evolución y depende a la cantidad de elementos que te compongan, puedes generar una atracción y una sana relación con personas con una mayor gama de diferencias. Lo vamos a poner en números. Si una persona está compuesta por 4 elementos y tu capacidad consciente solo puede procesar 3, suena como a computadora, pero es el caso, no hay un match. Pero conforme tu desarrollo y tu conciencia va creciendo y adquieres mayores elementos, si tú tienes 5,000 millones de elementos y te llega un 2, está fácil, ¿sale? Pueden llevar una relación sana porque tú tienes los elementos que se necesitan para ello. Es parte de tus patrones, pero obedece de todas formas a eso aleatorio, ¿va? Entonces, el coincidir con alguna persona lleva consigo un aprendizaje por adquirir. No necesariamente, eso depende de ti. El conocimiento no está ligado a ninguna circunstancia.
Tú puedes sacar conocimiento de toda circunstancia, depende de ti. Eso es una cuestión de gusto. La evolución de la conciencia y la evolución personal es algo que nosotros decidimos hacer. Es algo que nosotros tenemos que ponernos a trabajar en. Cuando queremos que una relación trabaje, nosotros tenemos que ponernos las pilas para que la relación trabaje. Cuando nosotros queremos dar la altura al significado de la palabra relación, entonces nosotros somos quienes tenemos que poner a trabajar todos esos aspectos para que así sea. El conocimiento va a brotar y va a tener un que ver en tu vida si tú así lo buscas. Si tú lo jalas de los demás, de la experiencia, del momento, de lo que te hace sentir, de lo que te hace pensar. Si es así, entonces sí podemos decir que todas las relaciones tienen un conocimiento por adquirir, porque tú lo estás buscando. Si no, lo más probable es que esos patrones se repitan y bueno, caigamos en el drama del que ya hemos visto. Entonces, una de las razones para sostener una relación es lo mucho o poco que me ayuda a construirme, en efecto. Porque los seres humanos pueden ser constructivos o destructivos. Entonces, toma todo lo que ya hemos visto y ahora ponlo en un antónimo. Así como una persona te ayuda a construirte y te ayuda a crecer en un proceso positivamente, también hay personas que te ayudan a destruirte completamente y te destruyen por dentro y por fuera. Entonces, si tú ese es el tipo de relación que quieres, adelante. Y las dos versiones son versiones significativas. Una versión significativa en positivo de alguien que me ayuda a ser un mejor ser humano, no necesariamente como mi mentor o mentora, sino como mi compañía y persona con la que voy a lidiar las batallas adelante. Y una persona destructiva o una persona que sí va a ser mi fundamento, porque en esa pelea, en ese herir, en esas necedades y en esos dolores voy a encontrar yo el proceso para crecer. ¿Sale? No sé si eso queda claro. Las personas modifican su comportamiento, personalidad de acuerdo a las experiencias y personas que se conocen a través del tiempo. Correcto. Como decía, no es el mismo hoy que hace varios años. Ajá. ¿Modifican los patrones mencionados o estos siempre son los mismos? No, se modifican. Los patrones cambian según tus elementos y según todo aquello que tú vas desarrollando. A mí me gustaba, imagínate, ¿hace cuándo? Una niña en preescolar. Una niña, o sea, ya desde ahí, ya no necesito explicarte más, ¿sale? Entonces sí van cambiando. Porque es cuestión de momento, ¿no? Muy bien. Entonces, esa parte estuvo bien apuntada y creo que estuvo bien que la tocáramos. Existen esos dos patrones de relaciones, las relaciones constructivas y las relaciones destructivas. Las relaciones destructivas son las que nos ayudan a la evolución. Las relaciones constructivas son las que nos ayudan al entendimiento y a la superación de las relaciones destructivas. Ese sería como el triángulo a tener en cuenta. ¿Sale? Bien, gente. Como ven, hasta ahí queda todo claro. No sé si hay más dudas. Les doy un momentito para que escriban. Estamos irresistiblemente atraídos por quien nos traerá los problemas necesarios para nuestra propia evolución. En efecto. Porque además normalmente buscamos no aquello que nos desarrolla, no aquello que hace equipo con nosotros, que es lo que deberíamos hacer. Buscamos aquello que nos rebasa y aquello que nos va a alimentar en las partes más mundanas. Y no por mundanas me refiero al sexo, me refiero también a las cuestiones personales, lo del amo y el esclavo, ¿no? Entonces, normalmente vivimos enamorados del caos porque el caos es lo que nos hace tener una oportunidad de reconstruirnos. Eso es lo que nos da el pie a la evolución. ¿No existe un punto neutro entre estos dos tipos de relación? Sí existe, y no solo existen dos tipos de relación. Existen muchísimos tipos de relación. Existen relaciones que pueden incluso ser un híbrido 3/4, 6/8 de relaciones destructivas y relaciones constructivas.
sobre todo cuando son parejas que ya tienen mucho tiempo, han pasado las etapas, por ejemplo, del enamoramiento, o cuando son personas que ya han empezado a conocerse en cuestiones más íntimas de su vida, que ya han entrado a la zona de qué piensa y por qué lo piensa así, es decir, cuando ya generamos empatía. Por alguna absurda razón, los seres humanos necesitamos tiempo para generar empatía, de ahí nos cuesta trabajo ser empáticos. Cuando tocamos ese punto, entonces las relaciones empiezan a ser una combinación drástica de estos elementos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces no necesariamente es un patrón de dos, de decir es constructiva y es destructiva, no, puede ser una mezcla. A veces en un día puede ser más destructiva, otro día puede ser más constructiva, e incluso entre sí. ¿A qué me refiero? Una situación destructiva en la pareja puede dar origen a una situación constructiva para los dos. Depende a cómo lo traten. Si sus fundamentos se los permiten, entonces se amarra un trabajo en equipo para poder procesar esa situación y entonces generar un siguiente paso. Entonces no necesariamente son esos dos. Sí puede existir un punto intermedio y un punto un poquito más jalado para un lado o un punto más jalado para el otro. Está bien, no me gusta tener puntos muertos porque siento que mi cerebro como que se congela. Necesito más whisky. Pero bueno, ahorita nada más quiero ver y asegurarme de que ya estamos como, ok. Like. Gracias por los likes. Muy bien, equipo. Entonces, pues bueno, ese es la parte general, ese es el genérico. El caos es necesario, en efecto. El caos es una obligación. No puede haber construcción sin el caos. Necesita estar presente y debe de quedar así, ¿sale? Si no existe el caos, no podemos generar un proceso de transformación para poder mantener un orden. Es correcto. El caos necesita estar así. Perfecto, Magdiel, qué bueno. Me da mucho gusto. Muy bien. Pues entonces eso es. Esos son como los pequeños puntos, o esos son los pequeños aspectos que debemos de revisar. Chequen y piensen en los siguientes temas. Pueden salir de aquí, pueden ser temas adicionales. Pues escríbanmelos en los comentarios hoy, mañana, después sobre este mismo video para poder como llevar una hilación. Me da gusto que podamos estar todos juntos el domingo, ¿no? El domingo a las 9 se me hace una buena hora. Ya tenemos una hora de estar platicando. Entonces, pues vamos trabajándolo así. Si les gusta, si les agrada, pues órale, pásenme sus comentarios. A final de cuentas, esta plática es para ustedes. Es con mi escasa perspectiva de la vida en que puedo platicarles y estar con ustedes y compartir un ratito. A pesar de que la distancia no nos permita darnos ese abrazo, por lo menos podemos compartir un ratito de qué y quiénes somos todo el tiempo, ¿no? Si creen que esta información les pueda servir a alguien, úsenlo. El video no es nada más para mi muro o nada más para mí, o sea, es realmente para ustedes. Úsenlo como a bien convenga o a mal convenga. Y pues bueno, estamos en contacto, estamos checando. Si surgen más dudas, igual me escriben, platicamos, no pasa nada. ¿Sas? Entonces, de mi parte por hoy es todo. Tengo planes de servirme otra copita de whisky y ponerme a escuchar música un rato. Entonces por acá voy a andar para aquello de lo que haga falta. Les mando un beso enorme, un abrazo, los quiero mucho, saben que estoy aquí presente. A pesar de mis asegúnes y de mis situaciones, siempre estoy para mi gente, siempre va a ser así. Entonces estamos en contacto, raza, sas. Les mando todo mi cariño y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Bye.